Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo. El día de hoy, viernes, continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago. Así que después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, hermano. Aquí estamos en el capítulo 1 del libro de Santiago. El día de hoy es nuestro segundo viernes con el libro de Santiago, así que si apenas estás descubriendo este canal, bueno, estamos estudiando aquí la Biblia libro por libro, así que puedes darte a la oportunidad o a la tarea de revisar el canal, ver las playlists y vas a encontrar aquí bastante material que te puede ayudar en este crecimiento espiritual. Nuestro deseo es poder servir a nuestra comunidad cristiana en lo que el Señor nos ha permitido conocer. Siempre detrás de todo tú eres el que evalúa con la ayuda del Espíritu Santo. Hacemos aquí lo mejor con el deseo de ayudarte. Así que capítulo 1 de Santiago, versículo 19, continuamos el día de hoy y saltaremos hasta el capítulo 2, versículo 13. Así que del 1:19 al 2:13 nos corresponde el día de hoy. Te recuerdo también, puedes adquirir este libro, que es el libro de Santiago, un llamado a la acción, lecciones transformadoras para la vida piadosa en plenitud. Así que este libro está basado en Santiago. Puedes encontrarlo en la descripción del canal. Puedes encontrar el link para ir a Amazon y pedirlo ahí. O también puedes tú bueno, sí, es la única forma de adquirirlo a través de Amazon. Así que si nos quieres ayudar de alguna manera, más allá de tus oraciones, bueno, esta es una forma en la que tú puedes ayudarnos en este ministerio que el Señor nos ha encomendado. Si quieres ser parte de esto, puedes hacerlo de esa manera, mi hermano. Ok, después de las ventas, Santiago, capítulo 1, versículo 19 al adelante, ¿no? No es mi intención de pronto vender nada aquí, pero nos ayuda a este canal, y yo creo que está haciendo, el canal es gratis, tú no pagas por esta información, por la instrucción. Nosotros sí pagamos para ir al seminario y todo eso para aprender, pero nuestro deseo es otorgártelo, hacerlo accesible a ti. Ya sabemos de que no muchos tienen la oportunidad, a veces no es la oportunidad económica, no está la oportunidad de tiempo. A veces no hay herramientas, ¿no? en el área donde vivimos, donde pudiéramos nosotros aprender y conocer un poco más de la palabra de Dios, un poco más de una forma más académica. Pero este canal, esa es la función de este canal. El deseo es que podamos ayudarte en estos estudios de la Biblia para que tu fe se fortalezca. Los tiempos son difíciles y necesitamos que nuestra fe esté fuerte. Bueno, pues capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 19 en adelante. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Y nos da consejos en estas relaciones, ¿no? El dominio propio en medio de la comunicación es algo necesario, y el cristiano es algo que debe poner en práctica constantemente, ¿no? Te voy a leer una porción del libro de Santiago, tocando estos versículos, ¿no? Dice hasta el versículo 21, tiene esta sección: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Y deja enfoco para poder leer una sección aquí. Nuestro deseo es vivir una vida de fe obediente, y aquí encontramos pasos prácticos que nos pueden ayudar a convertir en realidad ese buen deseo, ¿no? Prontos para la ira es el consejo, y eso nos está hablando, prontos para oír, perdón, ese es el consejo.
Eso nos está empujando al control de la ira. Si nosotros tenemos la capacidad de detenernos, ¿no? Santiago enfatiza la importancia de ser prontos para oír y el control de la ira, rápidos para oír, lo cual implica escuchar con atención, comprender a los demás antes de responder. Además nos anima a ser lentos para hablar, lo que significa que debemos pensar antes de hablar y evitar palabras impulsivas o dañinas. Asimismo, nos aconseja ser tardos para airarnos, lo que implica controlar nuestras reacciones emocionales y buscar la paz en lugar de la ira. Esta enseñanza nos ayuda a cultivar relaciones saludables y a vivir en armonía con los demás. ¿Cuál es el peligro que hay detrás de una ira descontrolada? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto nos enseña que la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Al permitir que la ira nos controle, es más probable que actuemos de manera injusta. Airamos a los demás o tomemos decisiones basadas en emociones negativas en lugar de la sabiduría divina. Somos motivados a controlar nuestra ira. Quiere decir que es posible, quiere decir que se puede hacer, ¿no? Esta es una pequeña porción de esta sección que acabamos de leer en el libro, para que más o menos tengan una idea, ¿no? Trae unas preguntas de reflexión al final también. Cada pequeño párrafo del cual se hace un comentario trae unas preguntas de reflexión para traer la enseñanza a la acción. ¿Por qué? Porque ese es el gran enfoque de Santiago acá en su carta. Una fe que se manifiesta a través de las acciones. O si lo ponemos de otra forma, acciones que dan testimonio de una fe genuina, ¿no? Por eso el título del libro se llama Un llamado a la acción. ¿Qué es lo que la exhortación es que el escritor nos está haciendo aquí, ¿no? Rápidos debemos ser nosotros, pero para oír. Alguien decía, nos ha dado Dios 2 oídos y una boca porque quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿no? Debemos ser tardos para hablar y debemos ser tardos para airarnos. Debemos tener dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, es el dominio propio. Así que echemos mano de las habilidades y de las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que vivamos una vida en plenitud. Versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En un momento de enojo, de ira, de explosión, no podremos poner en práctica lo que es justo delante de los ojos de Dios. Buscaremos ganar la pelea, buscaremos vencer al otro y al otro lo veremos como un enemigo. Entonces ahí no está la justicia de Dios. No podemos ser equitativos, no podemos ser justos, no podemos ser correctos porque hay una emoción que nos está manejando, ¿no? Así que la ira de Dios la ira humana, no va a producir la justicia de Dios. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una necesidad que nos presenta aquí Santiago, la necesidad de recibir la palabra con humildad y con pureza. Hay que desechar la inmundicia, hay que desechar la malicia y hay que recibir la palabra de Dios de una forma mansa, porque esa tiene el poder para salvar las almas. Otra palabra para manso sería domesticado. Imagínate aquel animal salvaje que es atrapado por imagínate un caballo salvaje, alguien por ahí lo agarra, lo lleva a su casa a jalones, a tirones, a empujones, o dormido, ¿no? Y ya después despierta encerrado, y empieza un proceso de amansarlo, de domesticarlo. El fin de eso es de que este animal sea útil, de que este animal sea provechoso, ¿no? De que tenga beneficios para los demás.
y pasa un proceso duro, donde se le va a quitar esa naturaleza salvaje que tiene y aprenderá una conducta diferente para desenvolverse. Todo eso encierra esta idea de mansedumbre. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros al sacarnos de la vida de pecado. Nos sacó de ahí, nos ha transformado y ahora podemos vernos como personas útiles, moralmente útiles, espiritualmente útiles, socialmente útiles, ¿no? Emocionalmente estables. Podemos ser de beneficio para otros, ¿no? Entonces, en esa misma idea, en esa misma mansedumbre, en esa misma sin explosiones internas, sin ser movido por pasiones o emociones, sin que lo salvaje sea lo que nos dirija. En esa idea, el consejo de Santiago es de que hay que recibir así esa palabra. La palabra de Dios, la que nos puede dar o nos ha dado, o la que produce, una mejor interpretación, lo que produce salvación. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañarnos a vosotros mismos. Aquí dijo, reciban la palabra con mansedumbre. Bueno, Santiago va explorando, creo yo, y avanzando en el camino y nos está llevando a otro escalón, ¿no? Nos va diciendo aquí, no seas explosivo, practica el dominio propio, ¿no? En medio del enojo y el coraje, la justicia de Dios no está. Así que comienza a sacar todo aquello malo y desagradable y recibe la palabra de Dios. Pero al recibir esa palabra de Dios, Santiago se asegura de aclararnos de qué está hablando. Y está diciendo que debemos ser hacedores de esa palabra que hemos recibido. Una evidencia de que hemos recibido la palabra de Dios es de que la ponemos en práctica. Hay que poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. No tenemos que ser solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿En qué sentido nos engañamos? Bueno, creemos de que ese es el todo en la vida cristiana en cuanto a la palabra de Dios, escucharla, ¿no? Tenemos que escucharla para aprenderla, pero ya que hemos aprendido esta verdad, ahora nos corresponde ponerla en práctica. No es simplemente escuchar y cumplir cierto requisito social, ¿no? Mis hermanos, en nuestros estudios bíblicos o en nuestros domingos de adoración, cuando nos reunimos como iglesias, donde quiera que tú te reúnas, mi hermano, tú vas, participas con tus cantos, participas con tu alabanza, participas con tus ofrendas, participas quizá en alguna lectura, qué sé yo. Todos de una u otra forma participan dentro del servicio o culto, como quieras llamarle, que se hace ese domingo, ¿no? Llega el momento en que nos detenemos y escuchamos. Y escuchamos el mensaje que se nos trae ese día. Un mensaje que ha sido preparado, que ha sido movido también por el Espíritu de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es el que dirige a aquellas personas que nos llevan el mensaje cada domingo. Este domingo en nuestra congregación tendremos a alguien que nos va a llevar la palabra. Ese día me toca a mí sentarme y escuchar, confiando y creyendo de que es Dios el que está hablando. Entonces, ya que nos levantamos de la banca, termina el servicio, salimos de ese recinto, de ese lugar, ahora nos toca poner en práctica lo que se nos enseñó, la instrucción que se nos dio. Es tiempo de ponerlo en práctica. Si no, mi hermano, fue una pérdida de tiempo, porque no tiene sentido la palabra de Dios en la persona si no está produciendo nada. Jesucristo, por ejemplo, a través de la parábola del buen sembrador, nos deja claro eso. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe producir. ¿Y cuál es la que produjo? La que cayó en buena tierra.
Hubieron semillas que cayeron entre espinos, que cayeron en el camino, que cayeron en las piedras, y esa semilla no cumplió el propósito por el cual había sido echada en el terreno. La palabra de Dios es la semilla en esa parábola, y cuando cayó en la buena tierra, ahí sí produjo. Entonces, es lo mismo que Santiago nos está diciendo aquí. No se trata solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que también hay que ponerla en obra, ¿no? Porque si no, nos estaríamos engañando nosotros mismos. Estaríamos creyendo que estamos haciendo lo que se nos ha pedido hacer. Sin embargo, estamos quedando cortos en la obediencia. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, ¿no? Entonces nos pone un ejemplo, ¿no? Imagínate aquella persona que se ve en un espejo, sale al trabajo y en el camino se le olvidó cómo iba, ¿no? Se le olvidó cómo era. Ese ejemplo que usa Santiago tiene la intención de ver qué es lo que la palabra de Dios hace. Nosotros nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, hay algo que está siendo reflejado en ti, ¿no? Mira lo que dice el libro. Escuchar la escritura es sin duda un elemento fundamental en la vida cristiana, pues es a través de ella que se transmiten las enseñanzas, la historia, los principios de la fe. Sin embargo, escuchar por sí solo no es suficiente. Es de suma importancia ir más allá de ser meros oidores de la palabra de Dios, y es vital el poner en práctica sus enseñanzas. Cuando Santiago nos insta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, nos está llamando a un nivel más profundo de compromiso y de obediencia. Es fácil caer en la rutina de simplemente escuchar o leer las escrituras sin realmente internalizar su mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Sin embargo, Santiago nos advierte que esto nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y perder la oportunidad de experimentar un verdadero crecimiento espiritual. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, pero solo si estamos dispuestos a ponerla en práctica. Como decía anteriormente, y lo repito, ser hacedores de la palabra implica más que simplemente adquirir conocimiento bíblico o asistir a servicios religiosos. Esto último, desgraciadamente, se ha vuelto común en la comunidad cristiana. Muchos de los creyentes son creyentes de fin de semana. El ser hacedor de la palabra implica obedecer y vivir según los principios divinos revelados en las Escrituras en nuestra vida diaria, ¿no? Algunas de las preguntas de reflexión que trae el libro es: ¿estoy realmente aplicando activamente los principios y enseñanzas de la palabra de Dios en mi vida diaria? ¿Estoy viviendo de acuerdo con la verdad de la palabra y permitiendo que transforme mis acciones y actitudes? ¿En qué áreas específicas de mi vida estoy siendo negligente o desobediente a la palabra de Dios? Y así hay varias preguntas de reflexión en el tema, en el libro, ¿no? Santiago nos está exhortando eso, mis hermanos, a tener una obediencia activa de la palabra de Dios, no basada solamente en las palabras, en oír la palabra, sino que es necesario ponerla en práctica. Oír pero no obedecer es un engaño, es lo que Santiago está diciendo ahí. Oír, ¿no? Pero no obedecer es vivir una fantasía, es vivir en un engaño. Versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguien dice ser religioso pero no refrena la lengua, su religión es vana. La importancia del control, mis hermanos, de la lengua, del dominio propio, del fruto del Espíritu Santo. La religión pura y sin mácula, mácula es mancha, sin mancha, diría otra versión, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? El cuidado
el cuidado a los marginados, el cuidado a los débiles, el cuidado a los vulnerables, ¿no? Es lo que Santiago interpreta como una religión que es pura y una religión que es sin mancha delante de Dios. Entonces nos llama en cierto sentido Santiago también a la acción en esta área en cuanto a nuestro prójimo que se encuentra en situaciones desfavorables. Es un llamado a la acción social. Y ahí no nos gusta meternos mucho. No nos gusta involucrarnos en esas situaciones. Ahí que cada uno se rasque con sus propias uñas, decimos en nuestros dichos, dando a entender no me molesten en esas situaciones. Ahí vean ustedes cómo le hacen. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver de que somos parte nosotros de las soluciones que la sociedad debe disfrutar. Y debe importarnos la desgracia que otros están pasando y ser proactivos en esas soluciones. No podemos nosotros alejarnos de esa situación. Así que como creyentes tenemos también una responsabilidad social. Creyentes, mis hermanos, Santiago nos recuerda una vez más, no se trata del domingo en la mañana o en la tarde, dependiendo qué hora se reúna tu iglesia. El cristianismo no se limita a eso. Eso es parte de, pero eso no es el todo del cristianismo. El cristianismo va más allá. Muy bien. Pasamos entonces al capítulo 2 de ahí de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y esto es clave, ¿no? La ropa espléndida, ¿no? Y le dices a esa persona, siéntate en un lugar importante, un lugar de privilegio, pero llega al pobre, el andrajoso, ¿no? Y a ese le dices, tú quédate ahí en pie o siéntate bajo mi estrado. Como que hubiera cierta... como que esa posición muestra que esta persona es inferior aquí en mi estrado, ¿no? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos entre vosotros mismos? ¿Ya se les olvidó que ustedes son iguales, sin importar lo que posean o no posean, sus capacidades monetarias, tengan o no las tengan, sean ricos o sean pobres? ¿Ya se les olvidó que ustedes son iguales? Es lo que Santiago nos estaría diciendo. Y al ser iguales se supone que no hagan distinciones, pero ustedes están haciendo distinciones entre ustedes mismos. Y uno de los grandes problemas que Santiago presenta aquí es de que esa persona se convierte entonces en un juez. Y esa posición es una posición alta y grande. No es algo que tú tomas, ¿no? Y no solamente dice Santiago que termina en una posición de juez, sino que es un juez con malos pensamientos. Lo pone un poco más difícil todavía, ¿no? La verdadera fe en Jesús no hace ese tipo de acepción de personas. Porque el juzgar a otros con favoritismo no va de acuerdo a la justicia de Dios. Santiago dejó claro aquí. O sea que al hacer ese tipo de distinciones, se nos está olvidando que fuimos sacados del mismo lugar de pecado todos, y fuimos puestos en el mismo reino de justicia todos. Fuimos sellados con el mismo Espíritu todos. Fuimos bautizados con el mismo Espíritu todos. Y hacemos a un lado todo eso porque hay favoritismos o inclinaciones que son más importantes que las verdades del reino. Recuerda que esta es la vida en el reino de Dios. Así que tampoco debemos nosotros
rebelarnos ante las instrucciones de nuestro rey, ¿no? O sea que sí es un asunto del cual debemos tener nosotros cuidado, mis hermanos, ¿no? Interesante, a veces caemos en ese juego de hacer acepción de personas, ¿no? Está en este contexto. ¿Recuerdas tú en el Antiguo Testamento? Una de las ideas es de que la persona que tiene mayor capacidad adquisitiva es porque Dios le ha bendecido, ¿no? Y si Dios le ha bendecido, quiere decir que anda en una relación muy buena con Dios. Por el otro lado, la persona que es pobre, que está en necesidad, entonces esa persona Dios no le ha bendecido. Y si Dios no le ha bendecido es porque su relación con Dios no está bien. Ese era el pensamiento antiguo. Ese era el pensamiento en el tiempo de Job. ¿Recuerdas? Job está pasando una crisis, una desgracia, y los amigos se acercan a Job y le dicen: arrepiéntete, algo hiciste, por eso te está pasando todo esto, ¿no? Pero no, esa no es la realidad de la Escritura. La realidad de la Escritura es otra. La realidad de la Escritura es de que el mal le llega al justo y al injusto. Y lo bueno le llega también al justo, pero también al injusto. Y Job descubre eso en ese libro, nos ayuda a entender el despertar de Job. Porque Job dice: espera, el justo no termina muy bien sus días. A veces está cansado, agotado, se enferma, muere. No hay ni quien lo vaya a enterrar, ¿no? Se olvidan de él pronto. En cambio veo al impío que vive todos sus días, ¿no? Y gozó y disfrutó todos sus días. ¿Qué pasó aquí con la justicia? Entonces Job se detiene, ve la fotografía de lejos y dice: espera, no es como yo pensaba. Encima de esta ecuación hay un Dios soberano que es el que permite las cosas. Y eso es lo que el libro de Job nos enseña, la soberanía de Dios. Y Dios no se mete en la caja de nuestro pensamiento y no funciona como nosotros esperamos en nuestra pequeña cajita de micro sabiduría. Esperemos que Dios se maneje así. No, Dios está por encima de eso, eso lo hace soberano. Entonces, más o menos ese pensamiento es el que hay en el tiempo que Santiago está escribiendo la carta. ¿Por qué se le da buen trato al rico y por qué se le da mal trato al pobre? Porque en cierto sentido el pensamiento era: bueno, es que este tiene la bendición de Dios y el otro no. ¿Recuerdas cuando el joven rico se acerca a Jesucristo y le dice qué tengo que hacer para tener la vida eterna, ¿no? Y Jesucristo le dice: bueno, pues vende tu riqueza, vende tus posesiones, dale el dinero a los pobres y sígueme, ¿no? Despégate de lo material y enfócate en mí, ¿no? Y él se va triste porque tenía muchas posesiones. O mejor dicho, las posesiones tenían su corazón, ¿no? Entonces Pedro dice: nosotros lo entregamos todo, nosotros lo dimos todo por ti, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta de que esa instrucción de Jesucristo chocó con el pensamiento de muchos. Porque el pensamiento era: si este tiene dinero, seguramente va a la eternidad. ¿Por qué? Porque el dinero le evidencia la bendición de Dios. Y ese pensamiento, mis hermanos, desgraciadamente prevalece en muchos creyentes el día de hoy, donde ellos creen que la pobreza es una maldición y que la riqueza entonces es una bendición. Y entonces está el evangelio de prosperidad, ¿no? Donde se impulsa el tener, el poseer, el lograr, el triunfar, el alcanzar, y se le da un gran énfasis a las pasiones y a los deseos y al amor por la vida terrenal y por las cosas momentáneas terrenales, no por las cosas eternas. Y en cambio la Escritura nos ayuda a poner el enfoque en las cosas del cielo, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Si nuestro gran enfoque está en lo terrenal, nos va a costar aceptar cualquier pérdida por el bien de la fe. Por eso Pablo decía:
el morir es ganancia. Porque la verdadera riqueza del creyente es estar en la presencia de Dios. Sin embargo, para el que tiene el evangelio de la prosperidad, el que tiene el enfoque en la riqueza, la verdadera felicidad se encuentra aquí, no en la eternidad con Dios. Eso nos tiene que poner a reflexionar también en aquello que quizá creemos. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿No? Versículo 5 en adelante, 5 al 7. Hermanos míos, amados, y mira cómo lo trata aquí Santiago, hermanos y amados, o sea, no estamos enojados, es una instrucción. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si tu evaluación es en cuanto a herencia o en cuanto a posesiones o en cuanto a riqueza, ¿no sabes tú que estos pobres Dios los ha hecho ricos en fe y los ha hecho herederos del reino, el reino que ha prometido? Si evalúas a las personas en cuanto a su herencia, ¿qué la herencia del pobre no cuenta, que es la eternidad en la presencia de Dios? ¿Qué tipo de evaluación estás haciendo? Es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrestan a los tribunales? ¿Tampoco no es el rico el que abusa de ti? ¿Por qué le tienes tanto favor? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿A poco no son los ricos también los que están en contra de las transformaciones sociales que el cristianismo está haciendo? ¿A poco no es eso? ¿No lo ves? Interesante lo que Santiago está poniendo sobre la mesa. Primero nos habla de una elección de Dios sobre los pobres. Son herederos del reino. Y por el otro lado nos ponen los ricos que oprimen y blasfeman el nombre de Dios. ¿De qué lado te encuentras tú?, dice Santiago al creyente. Interesante, ¿no? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como transgresores. Amar al prójimo, dice Santiago, que es la ley real, o sea, de la realeza. Pero hacer la acepción de personas es el pecado que nos hace transgresores de esa ley. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley de Dios. Y en el versículo 10 al 11, Santiago nos dice que la transgresión de un solo mandamiento nos hace culpables de toda la ley. Él les ponía un ejemplo a los hermanos, que la ley es como una naranja, donde cada uno de los gajos es una de las leyes, ¿no? Si la naranja le quitas un gajo, no está completa la naranja. No es una naranja completa, cabal. Entonces no podemos también nosotros manejar la ley de esa manera, donde cumplimos solo una parte y otras partes no las cumplimos. O es todo o es nada. Y Santiago dice, con uno que falles ya fallaste a toda. La transgresión de un solo mandamiento nos hace culpables a nosotros de toda la ley. No podemos cumplir parcialmente la ley de Dios. Fallar a un punto es fallar a toda la ley. Entonces, el amar al prójimo, el hacer acepción de personas, no estamos cumpliendo parte de la ley. Y al no hacer parte de la ley, estamos rompiendo toda la ley. Entonces no puedo decir que soy religioso, no puedo decir que soy justo, no puedo decir que ahí está la justicia de Dios en mi actuar. Todo este pensamiento lo trae Santiago desde los primeros versículos que arrancamos en este estudio el día de hoy, ¿no? Versículo
11 nos toca, ¿no? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No fallaste en uno, pero fallaste en otro. Y al fallar en uno, fallaste en todo. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio de Dios será sin misericordia para quienes no practican la misericordia. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Si damos juicio, vamos a recibir juicio. Si nuestro juicio es sin misericordia, dice, vamos a recibir también un juicio sin misericordia de parte de Dios. Así que hablemos y actuemos como quienes serán juzgados por la ley de la libertad. La misericordia, mis hermanos, triunfa sobre el juicio, dice acá Santiago. Muy claro y puntual el mensaje de Santiago. Así que hablad y haced. ¿Ves esa frase con la que está finalizando este pensamiento? Hablad y haced. Es lo mismo de oír y hacer. Ser oidores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente hablen de la palabra, también hagan la palabra. ¿No? La acción está envuelta en la carta de Santiago. La acción no la puede despegar Santiago de la fe. No podemos decir que tenemos fe si no dan testimonio nuestras obras. Nuestras obras tienen que dar testimonio de nuestra fe. Y acá nos ponen, no podemos decir que nosotros amamos a Dios y no amamos al prójimo. Si hacemos acepción de personas, si dividimos, si separamos, no podemos decir nosotros que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el cuerpo. ¿A poco no es el pobre también heredero de la eternidad? Dice Santiago. Entonces debemos nosotros sacudir cualquier emoción, intención, deseo, todo que está en nosotros, y centrarnos en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios vaya guiando, dirigiendo, poniendo los parámetros en nuestra vida, y que vayamos moldeando lo que es necesario ser moldeado para que así podamos nosotros cumplir a cabalidad la perfecta voluntad de Dios, con su ayuda, obvio, porque solos no podemos. Así que muy interesante lo que Santiago nos deja saber en estas palabras que leímos el día de hoy. Espero que hasta aquí esto esté siendo de gran bendición para ti, mi hermano, lo está haciendo para mí. Son principios importantes que nos resalta aquí Santiago, de la importancia que debe haber en el creyente de equidad, amor, obediencia y misericordia. Nuestra vida cristiana debe tener esos ingredientes necesarios. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos despedimos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor Santo, de acercarnos a tu palabra y encontrar en ella principios claros, dirección clara, específica. Sin ánimo a equivocarnos, podemos encontrar ahí la dirección clara. Ayúdanos ahora a cumplirla, a obedecer el mandato de Santiago de no solamente ser oidores, sino que ser hacedores también de tu palabra. Ayúdanos en todo, Señor, a ser obedientes. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están a través de esta pantalla viéndonos. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, espero que haya sido bendición el estudio del día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Estamos aquí a las 7 los miércoles y los viernes. Estamos leyendo Santiago. Hoy viernes, encárgate el libro de Santiago. Está el enlace en la descripción del canal. Y ahorita te dejo un pequeño anuncio que te va a dar instrucciones también para poder adquirirlo. Así que espero que tengas también un fin de semana bendecido. Te prepares desde ya para el domingo, para llegar en unidad y en armonía con toda tu comunidad de fe y elevar nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestra adoración a nuestro Dios. Prepara desde ya tu corazón para el domingo, para que sea una experiencia única. Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales,
libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.